una resolución narrativa, y eso me interesaba mucho. Y una persona del público le dijo, a ver, si está escrito con el pie, cántate una página, le dijeron a Juan. Y al azar se la cantó como un corrido. Y a ver, yo también. Y la canté, ¿no? Y entonces descubrí que ahí estaba la enseñanza de la poesía, magnificada por la música. Bueno, pues que sabes, ¿no? La música y la poesía nunca han estado ausentes, pero separadas. Pero eso me maravilló, porque no me había dado cuenta cómo un género nutre al otro, ¿sí? Cómo la muerte nutre otras expresiones, cómo puede ser novela policíaca o novela épica o novela de aventura, todo se nutre. Y lo interesante es ser un caníbal cultural, no admitir estragamientos, sino seguirse devorando uno a sí mismo a través de los otros. Entonces, claro, pues esa pregunta me encanta porque siempre le he seguido muy atentamente la escritura en el rock, en el blues y en el jazz, y citemos a Bessie Smith, por ejemplo, ¿no? Que dice, solamente un verso tan sencillo, dice, ya me estoy cansando de dormir todas las noches sola. Y después sigue el blues. Bueno, Muchas gracias, Hugo, no, y me alegra que te alegre la pregunta. no, mucho, gracias. Bueno, gracias. Aquí en la mini biografía que anotamos, que anotan, dice, trabaja en los laboratorios Frankenstein. Nos gustaría o me gustaría personalmente que nos hablaras un poquito entendiendo el laboratorio como experimentación, como qué va a pasar con esto. Y pues obviamente Frankenstein, pues ese renglón me llama poderosamente la atención, entonces te agradezco una claridad al respecto. ¿De los laboratorios? Sí, pues aquí dice, trabaja, no sé si es un error. Pues estoy necesitando un asistente, si quiere las vacantes están abiertas. Te voy a responder con toda la sinceridad del caso. De nuevo, yo estaba trabajando mi primer trabajo, me dieron un suplemento dominical, yo tenía 20 y pico años y yo un suplemento, bueno, pues sí, lo hago, ¿no? Y como dije, el oficio del periodismo es un oficio de solidaridad. Un periodista que no le haga un favor a otro periodista es contra natura, ¿no? Entonces, había un periodista que era bien alcohólico en el periódico, pero muy simpático. Entonces, todo le cuidábamos sus borracheras en una cafetería donde él perdía el sentido. Y lo llevábamos, pero entonces nos tocaba hacer el trabajo de él muchas veces. Entonces yo iba al Congreso a entrevistar a unos personajes horrendos y le decía, ahí tienes tu entrevista, en la nota, bueno, en fin. Pero un día había un traductor pésimo en el periódico. Entonces me dijo, oye, ¿me puedes traducir este artículo de moda? Dije, ¿de moda? ¿Yo qué tengo que ver con la moda? Entonces me dijo, no tienes que ver nada con la moda, pero con el inglés sí. Yo, bueno, pues sí. Y lo traduje. Y dije, y me gustó, ¿no? Entonces una vez traduje un artículo sobre James Bond para el suplemento. Y al final este artículo fue traducido en el laboratorio Frankenstein. Pero yo creo que las sorpresas que se lleva alguien cuando ha reflexionado sobre algo muy intensivamente es cuando se manifiestan en un golpe gramatical. Y ahí me di cuenta que yo trabajaba como el Dr. Frankenstein, con los miembros dispersos de la realidad construyendo mis criaturas, que se llamaban poemas, artículos, porque eran criaturas distintas, pero eran miembros dispersos en la realidad. Entonces se llamaban libros de poemas, novelas, críticas de cine, crítica de música, ensayos. Y dije, pues es que mi casa es como los laboratorios Frankenstein, ¿no? Es decir, y además que hubo una historia familiar donde yo traté de involucrar a mis hermanos, a mis papás en la industria, pero todas fracasaron porque yo te dije que te iba a responder, disculpen lo anecdótico, pero tenía un hermano, por ejemplo, que vendía unas uvas podridas de este tamaño porque había gusanos adentro. Entonces dije, son unas uvas frankensteinianas. Y así bueno, el caso es que empezó, la historia es mucho más larga, pero yo dije, es como mi marca registrada, ¿no?
Donde tú leas Laboratorio Frankenstein, puedes pedir otro tipo de ofertas de artículos, de novelas que serás complacido o complacida. Y así ha funcionado. Entonces, como bien lo dijo Roberto, llamas a la casa y te contestan los laboratorios Frankenstein. Esa es la historia abreviada pues, de dónde surgen los libros, porque, vuelvo e insisto, yo creo que es sano insistir en eso, el ensimismamiento literario como una especie de herencia del siglo XIX y la actitud de creatividad que fue tan típica en esa época. Me parece que no hay un escritor silvestre, aunque se confía en la inspiración, no. Todo es, más que inspiración, es pura transpiración, disciplina y es la construcción de un laboratorio. Y así es como siempre he decidido trabajar, porque artistas espontáneos no existen. Entonces, en los géneros, la poesía la escribo igual que un cuento o que una novela. No hay una especie de ensoñación alrededor de… No, es trabajo. Bueno, es trabajo y es felicidad también, ¿no? Gracias. De nada. Que te pasen el micrófono. Buenas noches. Qué pena. ¿Qué tomó del periodismo, de la experiencia del periodismo para la escritura y para la novela negra? Pero las preguntas están buenísimas. La disciplina. Es decir, porque la realidad avanza y no te va a dar espera. Sí, es decir, hay un caso fortuito de un atentado, hay el nacimiento de un niño en una clínica que fue peculiar, hay una historia excepcional. La realidad no te da tregua en un periódico y no te da espera. Y como me dijo una vez, eso fue una gran lección que me dio a mí mi jefe de redacción en El Espectador. Escribí una nota, vea que era, tienes que escribir esto, tienes 20 minutos, porque ya va a ser el cierre. Entonces fue como se dice en cine, 1 a 1, ¿no? Cuando no repites plano, ¿no? Entonces yo la escribí y la mandé y me estaba volviendo al escritorio y el jefe de redacción era muy sabio. Y él se paraba frente a los talleres de Armada, a unas horas críticas. Pues no estaba como un policía, pero sabía cuándo hacerlo. Entonces yo me volví al escritorio, quedaba lejos, bueno, no tan lejos, y dije, me equivoqué en un año. Para mí, un 2 por un 3 me fastidia, no soporto. Entonces yo salí corriendo. Se llama El Torito, le decíamos El Torito. Era una maravilla El Torito. Entonces me dijo, yo sé usted para dónde va. Me hizo así la mano. Le dije, Torito, necesito corregir una. Y me dijo, usted ya escribió, usted ya se murió. Es decir, lo que dejas escrito, así nadie lo lea, es tu memoria. Es decir, así el olvido amenaza, es tu memoria. Y eso sí me lo enseñó radicalmente, porque eso fue empezando en El Espectador. Y no me quise volver a morir, sino morir, es decir, seguir viviendo dignamente a través de un artículo. Entonces, si entregas un manuscrito a un editor, entregarlo totalmente limpio, pero cuando lo estás escribiendo, trabajarlo con el rigor de la mejor de las realidades posibles, que es la ficción, pues para mí, ¿no? Yo trabajo con horario y cotidianamente y lo asumo como un trabajo, y eso se le debo al periodismo. Porque, y también le debo eso, atenuar totalmente las atmósferas enrarecidas, por eso decía es trabajo. Sí, claro, pues no es lo mismo escribir una nota sobre una exposición de una galería, una novela de 600 páginas, por supuesto que no, pero es la actitud. Y el periodismo sí me calibró la mano y sobre todo el vigor para escribir. Porque cuando Philip me preguntaba, por ejemplo, de la literatura, te voy a completar la respuesta, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo la literatura de Osorio Lizarazo y a mí me interesa mucho antropológicamente, pero me parece duro no decir que me interesa literariamente, porque era una época de literatura escrita con mucho cansancio. Claro, había que sobrevivir, pero es valiosa porque reconoces una Bogotá que
pues en mi caso no existió. Entonces el Día del Odio es el 9 de abril, ¿no? Y un coloquialismo que era el de la época. Entonces hay que defender eso y considerar que sí se puede vivir de escribir. Es una idea muy romántica, escribir, ¿no? ¿Cómo voy a vivir? Sí se puede, mal, bien, lo que sea, pero se puede. Entonces eso se lo debo al periodismo y al Torito, que lo quiero mucho. Ya te llevaron el... Sí, Hugo, buenas noches. Tengo dos preguntas para ti. La primera tiene que ver con algo que mencionaste del cine. Cuando hablaste de las chicas Flapper, me acordé de una de las películas de Lars von Trier que se llama Dogville, que es muy del estilo, pues de lo que se habla en el género negro. Y casualmente en esta película, pese a que este tipo de mujer se refugia dentro de la cultura que desciende de los africanos, al final de la película, perdón para los que no se lo han visto, termina asesinando a toda la población, ¿no? En esa película es posible ver las tensiones culturales mucho más simple que en lo que yo considero podría verse dentro del género de la novela negra. Dentro de la actualidad, ¿cómo consideras tú que este género está desarrollando precisamente esas tensiones culturales actuales que estamos viendo ahora en Europa, bueno, en Colombia, que siempre ha sido… El género cinematográfico policíaco. Sí, esa es la primera. Y la segunda, en varias ocasiones tú mencionaste sin importar el qué, sino el cómo. ¿Cómo consideras tú que el género de novela negra está reflexionando sobre la escritura, está aportando de forma significativa a la literatura? Bueno, pues el cine con el formato policíaco sí que cada vez prolifera más y vuelvo a la conversación que tuvimos antes de venir con las series televisivas, ¿no? Tú sabes que hay una especie de perdigonazo de directores de California a del cine a la televisión y para mí es difícil seguir las series, pero te lo aclaro porque vi Breaking Bad en un solo insomnio, todas las temporadas, porque fue una cosa como que me interesó tanto y era con libreta, anotando en ese punto. ¿No? ¿Has visto Breaking Bad? Sí, ¿has visto Breaking Bad? Metanfetamina, muy coloquial también, el pusher, tiene un lenguaje, el jovencito. Pero no es solamente hablar sobre el mercado tóxico en un entorno provinciano como es el de la película, sino lo que hay alrededor, ¿no? La DEA, la criminalidad, los inmigrantes, los mexicanos, los tópicos. Y se ha entendido que no es solamente el formato policíaco, es la muerte como expresión catastrófica de una civilización que se hunde en el abismo y surge otra vez y se continúa hundiendo. Y busca soluciones a través de los narradores. Es decir, no es que la civilización esté buscando, porque no creo que un libro cambie la civilización radicalmente, sino cambia la perspectiva de un lector o de muchos lectores y la crueldad continúa, o como la quieras llamar. Pero sí hay un interés sobre lo que mencionaba en la charla, que es lo que nos agobia, que es en qué momento va a estallar el siguiente atentado y si nosotros podemos terminar siendo un número del censo de las próximas noticias. Entonces sí hay una curiosidad y lo ves en los festivales de cine. Te lo redondeo con una respuesta que me dio un crítico de cine en España, en el Festival de Valladolid, me acuerdo, en 1992. Me dijo, pues con el problema de la inmigración, que vengan a estos festivales y nadie viene a Europa. Porque fue una muestra tan pesada de crueldad, de racismos, de exterminios, de documentales sobre el tema de los gitanos en Europa, por ejemplo. Me acuerdo mucho que no se había hablado mucho en esa época en clave documental. Y sí hay un interés por eso, es una antena de la civilización muy clara, la literatura y el cine en ese registro. Y como suele suceder, ¿cuál era la segunda pregunta?
¿De qué forma crees que el género negro está aportando, está reflexionando sobre la escritura y la literatura? Claro, y te lo respondo con un caso concreto que es Henning Mankell, ¿no? Es decir, la literatura de Mankell va más allá, como todos los buenos escritores del género, pero escapan al género. Es una respuesta paradójica. Pero cuando ves el tratamiento del lenguaje, el tratamiento descriptivo y el tratamiento de los diálogos y el enrarecimiento progresivo de la atmósfera, ya es una contribución a la literatura, y hay muchos escritores que han virado hacia el género, como el caso que citaba Roberto, de Benjamin Black, que Benjamin Black surgió porque los herederos de Chandler le dieron una novela que no había terminado Chandler y consideraron que el único autor en el mundo que podía tener el oído para escribir esa novela era Black. Y así lo hizo, pero él reflexiona con la literatura haciendo las novelas a la manera de Black, con el seudónimo que él tiene. Entonces sí, cualquier novela te está haciendo reflexionar sobre la escritura. ¿No te parece? Pero después Te invito a comer. Seguimos la discusión. No, sí, pero yo sí creo que cualquier autor de fuerza te hace reflexionar por contraste. Es porque estoy viendo tenemos a Houellebecq, ¿por qué me interesa Houellebecq? Y siempre uno está leyendo por contraste, ¿no? Sus amistades literarias se van dando por contraste, porque el contraste se va expandiendo, claro. Pero toda novela para mí es una forma de reflexionar sobre el lenguaje a través del talento de un buen autor. Pero después me dices por qué no estás de acuerdo. Yo estoy aquí para lo que quieran. Hugo, mencionaste a dos grandes autores latinoamericanos como Rubén Fonseca y Osvaldo Soriano, pero también has hablado mucho de Borges y por lo tanto me lleva inmediatamente a pensar en Piglia, que es un gran admirador de Borges. Sí. Quería preguntarte sobre Piglia. Bueno, como el de blues y el jazz, también te agradezco mucho la mención de Ricardo Piglia. Sí, fíjate que es también, no es borgiano, pero sí lo es en el sentido de tener un arco muy grande, ¿no? ¿Cómo se llama la novela sobre Kafka y Hitler? Respiración artificial. Respiración artificial. Y hace la plata quemada. Gracias. No, gracias. Bueno, todas estas novelas, ¿no? Plata quemada, Respiración artificial y El camino de vida. Pero algo que me conmueve mucho de Piglia, Piglia tenía con Walsh algo muy, muy curioso, y era su arremetida constante contra Sábato, que Borges también la tenía. Pero eso me parece muy interesante en el sentido que eran lectores y escritores que no daban nada por sentado y que legitimaban su juicio crítico de una manera argumentativa y no sentimental. Entonces, los diarios que está publicando ahora Piglia, no, pues en un momento muy difícil para él, me parecen muy ilustrativos para comprender todo esto que hemos estado hablando, porque son los diarios confesionales de la creación de un lector, al menos en el primer tomo. Veremos qué vienen en los otros dos, pues dice que es una trilogía. Pero Piglia es un autor que me interesa mucho precisamente por eso, porque no se, digamos así, no se estampilla solamente en un solo formato, sino lo que le interesa es descubrir posibilidades narrativas y posibilidades críticas, porque es un gran crítico prologuista. De hecho, este libro de Rodolfo Walsh lo editó él, y la introducción es muy conmovedora sobre Walsh, a quien él conoció y entrevistó. Entonces, ese tipo de inteligencias creativas me resultan muy inspiradoras, en el sentido de ser una lección que permite que uno, al leerlos, también se atreva a matizarse de una manera diversa. Que salga bien o mal ya es otra historia, pero son los autores que son, sí, inspiradores para mí, y Piglia es uno de ellos. Gracias. De nada.